Hay esperanza. Ese es el nombre de la serie en la que estamos ahorita aquí en la iglesia. Buenos días, me llamo René, soy uno de los pastores aquí en la iglesia y estoy muy contento de que pudieron estar con nosotros porque cada semana estamos diciendo una historia diferente de la Biblia donde parecía que toda la esperanza se había perdido, pero resultó que Dios ayudó a su pueblo. Y estas historias le pueden dar a usted y a mí esperanza al atravesar esta tormenta. Pero antes de entrar a la escritura, le quiero decir a todos que espero que tengan un buen día de un Memorial Day. Es un día muy hermoso, va a estar el clima caliente aquí en Santa Cruz. Así que espero que donde quiera que esté, especialmente si está aquí en Santa Cruz, pueda salir a dar una caminata y disfrutar la belleza que está a nuestro alrededor. Y también recuerde a aquellos que dieron el último sacrificio para asegurarse que nuestras libertades sean preservadas en este país, especialmente en este día memorial. Estoy muy contento de que tenemos el derecho de alabar con libertad y de reunirnos también. Pero también tenemos que recordar que con derechos vienen responsabilidades, como la responsabilidad que tenemos ahorita como iglesia, cuando nos reunamos una vez más aquí en este espacio, hacerlo con seguridad, sabiamente, seguir el consejo de los expertos y las autoridades, así que apreciaría sus oraciones por nosotros. De hecho, hay 3 cosas que quiero que haga: que ore por nosotros, que tengamos sabiduría, también estar positivos. Esto es algo importante porque hay gente, hay fuerzas, hay organizaciones que van a tratar de sacar desacuerdos en el tiempo exacto de cuándo debemos abrir las iglesias para meter división, pero Jesucristo quiere que estemos unidos como iglesia, así que estemos enfocados en nuestra misión y ser positivos, y también, por favor, sean pacientes mientras figuramos todos los detalles de cómo podemos reunirnos una vez más con seguridad y sabiamente. Vamos a estar haciendo eso en fases. También otra cosa que quiero que haga es que se mantenga conectado, y una manera que puede hacer eso es yendo al sitio de internet. Ahí pueden encontrar las notas para el sermón que voy a dar ahorita, pero también tal vez más importante es que si usted al final del servicio va a esta página y mira que hay preguntas de discusión que puede usar durante la semana, y al final hay maneras en las cuales usted se puede conectar con nuestros videos, con nuestras cartas de información y muchas otras formas para que usted se mantenga informado de lo que está sucediendo aquí en la iglesia. Bueno, hoy le quiero decir una de las historias favoritas mías de la Biblia, que es una historia de tormenta, y al estar haciendo investigación para esta historia, descubrí muchas otras historias de tormentas a través de la historia de América. Por ejemplo, en el estado de Montana llegó un patrón de clima muy raro, porque a las 5 de la mañana estaba a 67 grados, a las 5:17 llegó a 93 grados y a las 5:40 había bajado otra vez a 68. A veces las tormentas tienen efectos raros en nuestras vidas. Otra historia de tormenta, una historia de granizo que cayó sobre Pittsburgh, Mississippi, que cayó una tortuga del cielo. Piensan que la tortuga fue levantada a una nube y cayó como granizo. ¿Alguien se siente como esta tortuga ahorita? Porque a veces yo sí. Otra, el único hombre que fue golpeado por un rayo 7 veces fue este hombre que se llama Roy Sullivan. La primera vez fue en 1942 y su única lastimadura fue que se le cayó una uña del pie. Después se le cayeron las cejas, otra vez se le prendió el pelo en fuego y fue golpeado otra vez en el 76 y 77 después de que se retiró del servicio. Y esto me hace pensar que no es sorpresa de que se haya retirado después de todo eso, pero la que le voy a compartir ahorita tal vez es la historia de tormenta más grandiosa del mundo. Le llamo a esto la esperanza en la tormenta, de cómo Jesucristo calmó una tormenta en Mateo 8:23.
Este evento hizo una impresión tal en la vida de Jesucristo y sus discípulos que fue incluida 3 veces en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, Lucas y aquí en Mateo. Y aquí está como Mateo lo dice, comenzando en el versículo 23. Se metieron al barco y los discípulos los siguieron. Sin advertencia, una tormenta furiosa cayó sobre el lago, así que las olas estaban golpeando el barco. Le quiero dar una orientación ahorita. Esto sucedió en el mar de Galilea. Es un hermoso lago, muy grande. Sus pies cuadrados son como el tamaño de el área metropolitana de Washington. El lago está localizado en el Valle de Galilea y le llega el clima del norte desde el monte Hermón, que tiene 10,000 pies de elevadura, y también le llega viento del sur del Mar Muerto, que está más bajo que el monte. Así que cuando estos dos climas chocan, causan tormentas violentas. De hecho, este año, en el día de San Valentín, alguien puso este video en YouTube. Este es un castillo de 30 pies y mire cómo las olas están golpeándole hasta arriba de ese castillo. Esto le demuestra cómo la historia puede ser verdad en la Biblia, de cómo las olas golpeaban el barco. Yo tuve una experiencia con esto. Yo tomé esta foto cuando estaba en el mar de Galilea. Yo mismo lo vi y puede ver cómo las aguas están tranquilas, los cielos azules, y en media hora estábamos viendo esto. Había un sistema de tormentas que estaba viniendo hacia nosotros. Estaba muy oscuro dentro de la tormenta, pero estaba viniendo hacia nosotros y comenzó a llover mucho. Y media hora después vimos esto, que los cielos estaban aclarándose. Y mire, aquí parece un milagro. Eso es lo que sucede en esta historia cuando nos dice que sin advertencia una tormenta furiosa llegó en el lago. Ya le enseñé las imágenes para que se lo imagine. Así que cuando las olas golpearon el barco, Jesucristo estaba durmiendo. Ahora, algunos de ustedes, este es su temor más grande y algunos están pensando, esa es mi vida ahorita, estoy en una tormenta y me siento como que Jesucristo está dormido, estoy orando y orando y no recibo respuesta de Él. Pues quiero que sepa que una de las razones que pienso que esta historia está en la Biblia es que usted no es la primera persona que tiene esta experiencia. Las personas a las que Jesucristo conocía mejor y amaba más tuvieron la misma experiencia, no en una manera teórica, sino que estaban en una tormenta literal. Y a 6 pies de ellos, Jesucristo está con ellos dormido. Así que cuando sienta esa distancia de Dios, no es que Jesucristo le ha dejado. Esta historia nos dice que está bien. Usted no es la primera persona que se siente así. Los discípulos se sintieron igual que usted. Cuando nos dice que fueron y lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. No es que nos podemos ahogar, no, dijeron nos vamos a ahogar. Estaban ya rendidos, ya era su conclusión que se iban a morir y quieren despertar a Jesucristo para que los vea morir. Y Jesucristo dice, oh, qué poca fe, ¿por qué tienen tanto temor? Le tengo que admitir algo, esa pregunta a veces me ha molestado. Señor, ¿por qué tenemos temor? Porque recordamos amigos que estuvieron en tormentas como esta y se ahogaron, así que sí, tenemos temor. Claro que sí tenían temor. ¿Por qué los regaña Jesucristo aquí? Yo pienso lo que está regañando es que ellos tenían tanto temor que dejaron que el temor les hiciera temer por la muerte. Estaban tan ansiosos que se habían rendido a la desesperanza, convencidos de que iban a morir. Y después se levantó y le dijo al viento y a las olas un regaño y se calmó todo. Los hombres estaban sorprendidos y dijeron, ¿qué tipo de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Buena pregunta. ¿Qué tipo de hombre es este? Pues el tipo de hombre que es
súper. Es un superhombre. Tiene poder sobre la naturaleza en esta historia. Ahora, Jesucristo no solamente estaba haciendo esto para presumir. Su punto en este momento fue enseñarles una lección que duraría por el tiempo. Y aquí estamos 2000 años después hablando de ello. Aquí está la razón por la cual pienso que la historia está en la Biblia. Aquí está la razón por la cual yo creo que nuestro Padre Celestial le quiere enseñar a usted y a mí en estos momentos. Lo que Dios quiere que nos llevemos de estas narrativas que se han mantenido aquí para nosotros todos estos años es esta. En medio del qué que nos causa temer, hay un quién diciendo, mírame a mí. Pon los ojos en mí, porque en este momento aquí está lo que sucedió. El enfoque fue del qué de la tormenta al quién estaba en la tormenta con ellos. Están enfocados instantáneamente en qué tipo de hombre es este. Si hay algo que debería acaparar nuestra atención, no es, oh, mira estas olas, sino que qué tipo de persona está con nosotros en nuestro barco en esta tormenta. Porque no se pierda esto, cuando su fe está en alguien y excede el temor de algo, entonces usted estará tranquilo en la tormenta. Esta es la gran idea de la historia y de este sermón, pero vamos a escarbar un poquito más a los detalles intrigantes. Verdades de la tormenta es que son inevitables. Hay tormentas todo el tiempo en el mar de Galilea, hay tormentas todo el tiempo en la vida. Santiago capítulo 2 nos dice que cuando enfrentemos las tormentas, no nos dice si enfrentamos tormentas, nos dice cuándo lo hagan. También las tormentas son impredecibles, vienen rápidamente, vienen sin esperarlas y nos dice que vienen sin advertencia, tormentas furiosas. También nos dice que son imparciales, le pasan a gente buena y a gente mala. Estaba mirando un artículo que muestra la última vez que algo como esto sucedió, que fue cuando hubo una pandemia de resfriado en 1918, y aquí está la noticia en este periódico, y parece que estamos viendo lo que está sucediendo ahorita. Iglesias, escuelas, shows cerrados, y se prohíbe la asamblea pública. Algunas cosas son exactamente iguales como en ese entonces. Y lo que me pegó de este artículo es que todo el mundo está usando máscaras. Los jugadores de béisbol, los umpires, la policía está usando máscaras. Los carteros están usando máscaras. Los empleados de sanitación están usando máscaras. Todo el mundo, los ricos, los pobres, están usando máscaras porque estaban en esto juntos. Qué ilustración tan brutal del hecho de que las tormentas en la vida son imparciales. Ahora, por esto no digo que muchos van a sentir la tormenta más que otros. Eso es verdad. Lo que quiero decir es que hay un malentendido de que cuando la gente está teniendo un tiempo difícil es porque están desobedeciendo a Dios, y eso no es verdad. Los discípulos se fueron al barco porque obedecieron a Dios. Jesucristo le dijo a los discípulos que lo siguieran al barco. En otras palabras, estaban en el centro de su voluntad y aún así estaban en medio de una tormenta. Cuando estás atravesando un tiempo difícil, no asumas que estás desobedeciendo a Dios. Tal vez estás exactamente donde Dios te quiere. Dios nos ha prometido una vida sin tormentas. No estamos en el cielo donde todo está perfecto. Las tormentas son inevitables, impredecibles e imparciales. La pregunta es, ¿cuál va a ser mi respuesta a las tormentas que son inevitables, impredecibles e imparciales y llegarán a mi vida? Encontré esta fotografía en la internet de un surfeador que está surfeando en una ola que puede destruir un barco. Y él la está surfeando. Y esa es la idea aquí. Puedo tener pánico en la ola o la puedo surfear. ¿Cómo? En esta historia aprendemos verdades de la identidad de Jesucristo para las tormentas de la vida. Escriba esto. Número 1, Jesucristo está cerca. Los discípulos olvidaron qué cerca estaban.
al que hacía milagros. Nos dice que todo el día antes de esto, Jesucristo había pasado el día predicando y haciendo milagros. Así que literalmente acaban de presenciar el poder de Jesucristo, pero se les olvida. Oh, sí, Jesucristo está en el barco, está aquí conmigo. Ahora, una tormenta nos está golpeando aquí en nuestro país y alrededor del mundo, una pandemia, pero Jesucristo está en el barco con nosotros. Tal vez hay una tormenta de incertidumbre en su vida. Tal vez usted no sabe cuándo puede reabrir su negocio. Jesucristo está en el barco con usted. Tal vez sus relaciones con alguien está metido en su casa con alguien y están comenzando a tener problemas. O tal vez está muy solo porque ha estado refugiado solo. Pues Jesucristo está en el barco con usted. Cuando hay crisis, pensamos que estamos atravesándolo solos, pero no. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos, como dice en Isaías 43, que Dios dice, no tengan temor, porque yo los he redimido. Yo los he llamado por nombre y son míos. Mire esto. Cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pasas por los ríos, no te cubrirán. Él no está diciendo que tú y yo nunca vamos a atravesar una crisis. Lo que está diciendo es que nunca vas a atravesar una crisis solo. Esta es una verdad simple pero muy importante. Sígame aquí. Es importante saber y adueñarse del hecho de que Jesucristo está conmigo ahorita, aún antes de que reciba respuestas, antes de que se resuelva el problema, el tener ese apoyo emocional del concepto de que Jesucristo está presente con usted. ¿Por qué es tan importante? Porque el temor no es racional. El temor es primordialmente emocional. Déjeme comprobárselo. ¿Alguna vez usted ha tratado de quitarse el temor por medio de razonamiento? No funciona, al menos no para mí. En medio de la noche, cuando me despierto con ansiedad, no puedo pensar lógicamente porque solamente sigo la discusión conmigo mismo. Porque el temor en medio de la noche, cuando no puedo dormir, no es racional, es emocional. Y es por lo cual necesito apoyo emocional, no discusiones racionales para atravesar mis temores. Necesito saber emocionalmente, en medio de los problemas, antes de que reciba respuestas de si voy a poder o no, que necesito saber que Jesucristo está aquí en el barco. Jesucristo está cerca. Segundo, a Jesucristo le importa. Mencioné que la historia se dice en 3 evangelios y en Marcos 4:38 los discípulos le dicen, Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos? Esa es una reacción típica en una tormenta. Señor, ¿qué no te importa? Escuche, yo le aseguro que a Dios le importa lo que usted está atravesando. Ahora, déjeme ponerle pausa aquí y decirle, tal vez usted está pensando, dime algo que no he escuchado 1,000,000 de veces en la iglesia o en algún otro lado. Tal vez usted lo ha escuchado esto, tal vez hasta lo cree en su cabeza, pero en su corazón usted necesita que relajarse para creer esto. Confesiones para mí es de que este segundo punto es el más difícil de los 3 puntos del sermón de hoy. Ahora, no se equivoque, yo creo que Jesucristo le importa lo que me pase. Yo lo confío teológicamente, pero en la vida real tengo que estar relajado para que Él cuide de mí. Y eso es difícil. Déjeme decirle una historia de un hombre que tiene un nombre que es mi favorito. Es Harmon Schmechelbach. Un hombre que se llama René Schleffer. Le encanta cuando ve a otro hombre con un nombre muy raro. Quisiera llamarme así nada más para decirlo en el teléfono. Si él tuviera una hija y se casara con uno de mis hijos, su hija se llamaría Sheila Schmelzenbach Schlepfer. Pues él tenía muchas audiencias cautivas cuando estaba diciendo sus historias y un día dijo una ilustración y estaba él
orando en su casa en Sudamérica y llegó una víbora. Una víbora se le enrolló en su cuerpo. Ahora era un pitón y los pitones les gusta apretar a sus víctimas. Y él dice que en ese instante, por razones que no puede explicar, llegó un versículo a su mente en Isaías 30 que dice: en arrepentimiento y descanso está tu salvación. En la calma y la confianza está tu fuerza. Así que con esta víbora tan grande envuelta en su cuerpo, él sintió que Dios le estaba diciendo: descansa, cálmate. Así que él se mantuvo perfectamente calmado. Los expertos le dijeron que si se hubiera movido, el pitón lo hubiera apretado y lo hubiera matado. Pero así como hizo, la víbora se quitó de ahí porque pensó que era un tronco nada más sin vida. Perdió el interés. Y él dice algo muy importante. Dice: aprendí dos lecciones importantes ese día. Una, siempre ora con un ojo abierto. Y dos, relájate para que Dios cuide de ti. Como dice 1 Pedro 5:7, pon toda tu ansiedad en Él, porque a Él le importas tú. Piensa en estos dos puntos. Mientras usted y yo atravesamos una crisis en nuestras vidas, esta crisis que tiene toda nuestra atención, recuérdese una y otra vez: Dios está cerca y a Dios le importa. A veces se siente como que tenemos una víbora envuelta en nosotros. Relájese y dígalo, tal vez literalmente dígalo en voz alta una y otra vez: Dios está cerca y a Dios le importo. Dios está cerca y a Dios le importo. Y se va a sentir a veces como que la víbora del temor pierde el interés en usted y se va de usted, mientras usted se relaja en el cuidado de Dios. Aún si no recibimos respuestas, este es un apoyo emocional muy importante. Tal vez le estamos hablando a una mamá soltera que no puede pagar su renta ahorita porque cerró su lugar de trabajo. Pues Dios está cerca y a Dios le importas. Tal vez estoy hablando con una pareja joven y tal vez invirtieron en un negocio que está cerrado. Pues Dios está cerca y a Dios le importan. Tal vez alguien que perdió a un ser querido y no les permitieron estar ahí con esa persona. Pero en ese momento, Dios está cerca y a Dios le importan. Quiero señalar una cosa que los discípulos hicieron bien en esta situación. Cuando tuvieron temor, hablaron con Jesucristo acerca de esto. Aun si le dijeron: ¿no te importa?, al menos abrieron el diálogo. Jay Kim es uno de los pastores en la iglesia Vintage Faith y le habló a nuestro personal a través de Zoom. Y una cosa que dijo, me habló, dijo: conviertan su pesimismo en oración. Vamos a hablar más de esto el próximo fin de semana cuando miremos uno de los libros más fascinantes y misteriosos de la Biblia, el libro de Job. Pero los discípulos no solamente se quejaron uno con otro, sino que hablaron con Jesucristo, y usted y yo podemos hacer lo mismo, el convertir nuestro pesimismo y dudas y ansiedades en oración. Y finalmente, usted y yo necesitamos saber que Jesucristo está en control. Y es el punto de la historia. En Marcos 4:38 dice: Jesucristo se levantó, regañó el viento y le dijo a las olas: cálmense, cállense. Es interesante, unos amigos míos que son expertos en el idioma griego me dijeron que esta era una frase difícil de traducir en inglés. En la vieja Reina Valera nos dice que dijo: paz, cállense. Pero una traducción más literal sería: siéntate y cállate, que me recuerda que Valerie Webb es una de los pastores aquí y me dijo que cuando ella era niña no se le permitía decir las palabras cállate,
Y a mí me recordó porque también a mí y a mi hermana no se nos permitía decir eso. Pero la manera que les dijeron fue que usaran otras palabras y dijeran, paz, cállate. Ahora déjenme decirle, Valerie tuvo una hermana menor, pero también tenía 12 hermanos adoptivos temporalmente y todos hablaban en el lenguaje de la Biblia diciendo, calma y cállate, porque si no iban a comenzar unas peleas muy grandes. Pero ¿qué crees que pasó? Sí hubo peleas, pero se gritaban esas palabras, paz y cállate 1000 veces, paz y cállate infinidad. Pero Jesucristo no tuvo que decir eso, no tuvo que gritar, simplemente dijo en una voz con autoridad, cállate y cálmate. Y cuando se calmaron los vientos, estuvo totalmente tranquilo, instantáneamente callado. Algo que debemos notar aquí es que Jesucristo hizo esto para demostrar que Él es el Hijo de Dios y que nada está más allá de su control. Absolutamente nada. Esto es importante porque aquí están los hechos del temor. Hecho número 1, siento temor cuando las cosas están fuera de mi control. Número 2, la mayoría de mi vida está fuera de mi control, así que tengo muchas oportunidades de temer. Pero número 3, Dios está en control. Me voy a sentir con menos temor durante los tiempos que tengo menos control cuando recuerdo que Dios está en control, que Jesucristo es el Señor del viento y las olas. Recuerda el último versículo de esta historia. Nos dice, los hombres estuvieron maravillados y preguntaron, ¿qué tipo de hombre es este? Y la respuesta a esa pregunta es que no era solamente un hombre. Jesucristo también era el Hijo de Dios, el Mesías. Y yo puedo tener mucho menos temor. ¿Tiene sentido? Puedo tener menos temor en mi vida. Puedo tener menos temor. Tal vez nunca voy a tener cero temor, pero voy a sentirlo menos en esta tormenta de COVID o en cualquier otra de mi vida. Tengo que recordar quién está conmigo, quién está cerca de mí, a quién le importo, quién está en control últimamente de mi vida y de todo en el planeta y el universo. Es Jesucristo, quien también me llama amigo. Ahora, tal vez usted piensa, es fácil para ti decirlo, eres pastor. ¿Esto será la vida real? Déjele doy un ejemplo de la vida real de lo importante que es esto. Esta semana hablé con 2 personas que asistían aquí y ellos estaban en el barco donde mucha gente se enfermó. Comenzó con 2 pasajeros y luego la enfermedad se esparció en el barco. Al principio ningún puerto permitía que llegara el barco. Era un barco en una tormenta, pero la tormenta de COVID. Finalmente se les permitió llegar a Oakland, donde los pusieron en cuarentena. Y estas 2 personas se enfermaron con el virus. La buena noticia es que ya están en casa, se recuperaron, así que les llamé esta semana y les pregunté, ¿cómo fue eso? ¿Y te ayudó tu fe? Y específicamente en medio de todo esto, aun si no sabías si ibas a sobrevivir, ¿te ayudó tu fe? Ahora, toda la conversación estará en video esta semana, pero aquí está 2 minutos. Fue algo de mucho temor, ansiedad, soledad. Yo no le desearía esto a mi enemigo. Yo estuve en cuidado intensivo por 4 días y en el segundo día los escuché decir que no estaban seguros si iba a sobrevivir. Había probabilidad de que sobreviviera y de que no. Pero no sé cuánta gente oró. Y déjame decirte, de toda la gente en nuestra congregación,
Amen. estuvieron en oración y eso significó mucho para nosotros. It was worse. Yeah. Y sobreviví. No te puedo decir cuánto se regocija mi corazón mirándolos a ustedes porque estuvimos orando por ustedes. Este fin de semana voy a estar hablando de cómo cuando estamos en una tormenta nos ayuda a saber que Jesucristo está en el barco con nosotros. Absolutamente. No hay duda, no hay Well, duda. I tell you, it just makes you feel Esto te hace sentir completo, you have a partner. te hace sentir como que tienes un compañero I went through contigo the same thing. que atraviesa lo mismo. I went through the same thing when my son. Yo atravesé lo mismo cuando mataron a mi hijo. And Rob and I, we both said it many times. Y ambos de nosotros lo dijimos muchas veces, I don't know how we could have done it. ¿cómo hubiéramos hecho esto sin Dios? It's just such a wonderful feeling. Es un sentimiento maravilloso And to have the hope tener salvación y tener la esperanza que tenemos. more than what you can even say. Lo que necesitamos es fe. Es algo real, no es propaganda de iglesia. Ellos sabían en su corazón que Jesucristo estaba en el barco. Jesucristo estaba en ese barco con ellos. Jesucristo dijo algo muy interesante. Dijo, ustedes de poca fe, ¿por qué tienen tanto temor? No solamente dijo, ¿por qué tienes miedo? Todo el mundo tiene miedo a veces. Pero dijo, ¿por qué tienes tanto temor? Y ata el temor a poca fe. Y esa es la gran idea de este mensaje. Tengo temor, tengo demasiado temor de las tormentas cuando confío en Dios muy poco. Eso es algo verdadero en mi vida. Y lo contrario es verdad también, que mientras más confío en Dios, aún sin saber lo que va a suceder, sin entenderlo, antes de saber si hay una solución, confío en que Dios está cerca, le importa y está en control, y tendré menos temor. Porque en mi corazón puedo escucharlo decir, paz, cálmate, a la tormenta dentro de mí, y recuerdo que hay esperanza. ¿Puede orar conmigo? Quiero invitarle a que incline su rostro y en el espíritu de oración, usted escuchó cómo esta pareja dijo la bendición que es el saber que somos salvos. ¿Quién no quiere ser salvo? Así que lo primero que le quiero decir es que invita a Jesucristo a su vida como su Señor y Salvador si no lo ha hecho. Simplemente significa decirle sí a Jesucristo. Diga algo como, Jesucristo, entra en mi vida como mi Señor y Salvador y calma las tormentas dentro de mí. Tal vez usted ya es creyente, pero ha estado estresado. Eso es entendible. Diga, Señor, ayúdame a relajarme en tu cuidado, tu cercanía y en tu control. Y Padre, claro que queremos orar por aquellos que están respondiendo a esto, los profesionales médicos, los que trabajan en las tiendas y muchos, muchos más. Manténnos a salvo y fuertes y oramos por todos nuestros líderes en todos niveles. Dales sabiduría, dales revelación y queremos orar por aquellos que están trabajando para encontrar una cura que les dé esa habilidad de encontrar la manera de sanar nuestro mundo. Y todo esto lo pedimos en el nombre de aquel que dijo, paz, cálmate, Jesucristo. Amén.